Mi nombre es Claudia Gabriela Oliveros Miranda, creadora del proyecto Arte Alma Rusa MX, con el cual he creado espacios de colaboración durante varios años con la Embajada de Rusia en México y la comunidad rusa. Arte Alma Rusa MX se ha dedicado a la documentación fotográfica, testimonial y audiovisual de la comunidad rusa en la Ciudad de México desde 2015, con el objetivo de generar un puente de contenido entre mexicanos y rusos en México. Este viaje por Rusia desde México comenzó gracias a la voz de dos polacos, el periodista Jacek Hugo Bader, quien en su libro La fiebre blanca narró a través de diversas crónicas la Rusia contemporánea de la cual fue testigo y parte, en el recorrido que hizo por tierra de extremo a extremo del país, de Moscú a Vladivostok. Gracias a la enorme labor de la antropóloga Anna Stichinska, quien tradujo este libro al español, pude tener acceso a dichas historias. Comencé a documentar la huella rusa en México, país con quien recién cumplimos 130 años de relaciones diplomáticas. La Embajada de Rusia en México y la diáspora realizan eventos públicos durante las fechas importantes del año, como el Día de la Mujer y el Día de la Victoria. Estos escenarios permiten a pintores, músicos, actores, bailarines y profesionales de la gastronomía dar a conocer su arte, tanto a sus compatriotas como a los mexicanos. La principal labor de Arte Alma Rusa MX ha sido facilitar y promover la comunicación en distintas plataformas y materiales, y entablar relaciones entre emprendedores rusos y mexicanos con miras a la realización de proyectos de carácter intercultural. Cada vez más universidades mexicanas, como el Instituto Politécnico Nacional o la UAM, han organizado con éxito semanas dedicadas a Rusia en temas como la cultura, la educación, la ciencia y el idioma ruso. He tenido oportunidad de formar parte de estos programas con conferencias y la gestión de eventos presenciales y online dedicados a expertos de la diáspora en diversas áreas. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, organicé con Rasatrudnichesvo México y ALAR el maratón creativo por el 70 aniversario del Día de la Victoria, el cual recibió más de 700 participaciones de más de 20 países y fue documentado por el canal RT y la agencia TASS. A partir de la cual hicimos una convocatoria abierta a nivel mundial para mandar en un formato de maratón creativo participaciones musicales, declamación de poemas, carteles, dibujos, fotografías, para conmemorar a los veteranos. Y el proyecto del Dr. José Luis Flores, Veladas Rusas MX, dedicado a la literatura y el arte ruso, que llevamos a formato digital durante 2020. Los invito a seguir nuestras redes y formar parte de este viaje a través de los ojos de quienes decidieron venir a México a forjar una nueva vida y destino, y cuyo trabajo se ha enriquecido gracias al intercambio y a la inmersión en una cultura tan inmensa como lo es la mexicana.